El 13 de diciembre del año 2024 hubo un sismo que se sintió en el centro de Chile. De magnitud 6.3 y llamó la atención de harta gente porque primero se sintió más fuerte que algo de magnitud 6.3. Y siendo chilenos, una de las primeras cosas que la gente hizo fue empezar a tratar de adivinar la magnitud, que es algo típico que hacemos acá. Y lo segundo, que le llamó la atención a mucha gente en el mundo, es que nos reímos de la situación. Gente estaba simplemente riéndose, los humoristas que estaban haciendo rutinas simplemente se quedaron en las rutinas. Y eso llamó la atención de todo el mundo, así que en este video vamos a tratar de explicar un poco el por qué los chilenos pareciera ser que no le tenemos mucho miedo a los terremotos. Soy Cristian Farías y quédense aquí. Bueno, nada de esto realmente es nuevo. Chile es un país súper sísmico y por lo tanto parecía ser que estamos bastante acostumbrados a que ocurran eventos por todos lados. Pero no es primera vez que a la gente le llama la atención el que en Chile realmente como que nos den un poco lo mismo los terremotos. Y es que no es que nos den lo mismo, pero sin embargo en ciertos momentos pareciera ser que algo así estamos pasando. De hecho, llega a ser hasta un meme. Esto de cosa de que si el terremoto tiene magnitud menor a 7, ni siquiera nos molestamos en que algo pase, ni siquiera nos molestamos en levantarnos de la cama, por decirlo de cierta forma. Un ejemplo de esto, de hecho, pasó para el cambio de mando del año 2010, que ocurrió a las pocas semanas del terremoto de magnitud 8.8 del 27 de febrero del 2010, que fue un tremendo megaterremoto. El asunto es que en ese momento hubo un par de sismos que ocurrieron más o menos a la hora en que se esperaba que fuera el cambio de mando, así que teníamos a un montón de autoridades de otros países en Chile viendo hacia el techo en el edificio en el que estaban por si acaso algo se podía caer, con mucho nerviosismo, y los chilenos estaban con cara de bueno, sí, estas cosas pasan. Y eso que estábamos en medio de las réplicas de uno de los terremotos más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Ahora, como dato curioso, ninguno de esos terremotos que se sintió esa vez en el cambio de mando fue una réplica, sino que más bien fue la activación de una falla que estaba cerca de Pichilemu, que dio estos sismos y que movió a todo el mundo. Así que los terremotos pueden hacer muchas cosas, pero eso es materia para otro video. El asunto es que es súper normal para nosotros, de alguna manera u otra, el tratar de acostumbrarnos a decir más o menos de qué tamaño es el terremoto. Y eso parece ser algo muy propio de nosotros. El hecho de que tratemos de como adivinar de qué tamaño es el terremoto cuando ocurre. Y de hecho, hasta le tenemos dos palabras al mismo fenómeno. Terremoto, sismo o temblor, todas esas palabras son realmente sinónimos, pero en Chile tienen una carga distinta. Pareciera ser de que cuando tenemos un movimiento de la Tierra simplemente le decimos sismo, le decimos temblor, y cuando ya sentimos que la cuestión se nos arranca un poco de las manos, decimos que es terremoto y la psiquis de alguien cambia por completo. Cuando no pasa nada, es decir, cuando tenemos un sismo relativamente chico, dicen sí, bueno, está temblando, no pasa nada. Y si esto sigue en el tiempo, de pronto uno se empieza a dar cuenta que esto es un terremoto y la gente empieza a gritar, empieza a salirse un poco de su lugar más tranquilo. Porque en realidad no es que no nos den miedo los terremotos aparentemente, sino que nuestra costumbre nos lleva hasta cierto punto. Bueno. Con esto en la cabeza, de hecho, le fui a preguntar a la gente en esa cloaca de internet que se llama Twitter, ¿por qué creen que los chilenos no les tenemos miedo a los terremotos o no les tenemos tanto miedo a los terremotos? Y si bien hubo comentarios de todo tipo, lo más común que se repitiera, bueno, la costumbre. Nos pasan a cada rato. También la gente mencionaba el hecho de que una persona adulta en Chile va a sufrir algún terremoto grande. O sea, va a sentir una cosa de magnitud mayor a 8 en algún momento de su vida. O 2 de esos, o 3 de esos, dependiendo de dónde esté en algunos momentos de su vida. Pero también, y esto es súper importante, está el hecho de que en Chile se construye de manera sismo resistente y eso nos ayuda a que tengamos confianza en las construcciones en las que estamos parados. De hecho, harta gente mencionó el que si es que estuviéramos en otro país, no estarían tan valientes por la vida. Entonces eso es un tema re importante, así que para poder tratar de entender esto un poco más, vamos a revisar terremotos antiguos y vamos a ir viendo cómo se fue cambiando la forma en la cual se construía en el tiempo y por qué esto nos lleva a donde estamos ahora. Decir que en Chile tiembla mucho es como una obviedad, ¿cierto? Y en realidad eso pasa porque Chile está en un límite de placas que es bastante activo. Bueno,
no son un límite de placas, en realidad es más de uno. Tenemos el límite entre la placa de Nazca con la Sudamérica, en la subducción que nos va gobernando de alguna manera desde el extremo norte de Chile hasta más o menos la altura de Aysén. Y si nos vamos más hacia el sur de Chile continental, tenemos otro límite de placas y algo bastante más complejo que no genera tanto sismo, de hecho, en toda la parte de Magallanes. También tenemos otra cosa que está pasando en la isla de Pascua, y la Antártica también es territorio chileno, así que es distinto. Pero si nos vamos a Chile continental, la mayoría de los grandes terremotos ocurren desde Aysén hacia el norte. Y eso es por esta rápida subducción de la placa de Nazca con la de Sudamérica, donde la placa de Nazca se va metiendo por debajo de la placa sudamericana. Trata de hacerlo, pero no siempre funciona, y por lo tanto tenemos en la mayoría de las partes que estas placas se bloquean y empiezan a acumular tensión. Esa tensión se va acumulando con los años, y mientras más tiempo pase, pues más tensión tenemos para liberar. Y en algún momento se tienen que liberar. Se libera a veces con un terremoto gigante y después volvemos a tener una nueva acumulación de esto, vamos acumulando, se generan terremotos un poco más chicos, de magnitud 8, o sea, una locura de nuestros terremotos chicos, y después va pasando el tiempo y tenemos otro de magnitud 8 y así, hasta que llegamos a tener suficiente tensión para tener alguna cosa de magnitud 8.8, 9, 9.5. El ejemplo más obvio es el de 1960, un terremoto que duró 12 minutos, gente. 12 minutos. ¿Cómo es posible que un terremoto dure 12 minutos en primer lugar? Pero bueno, terremoto magnitud 9.5 y tiene todas las características típicas de los megaterremotos que podemos tener. Como hay tanta tensión acumulada en un espacio tan grande, en este caso más de 1000 kilómetros de norte a sur, para ir liberándola, esto va tomando un tiempo. Y esa tensión se empieza a liberar de a poco, digamos, en ese espacio de minutos. Y eso, cada vez que va liberando tensión, moviliza las placas y vamos teniendo ondas y ondas y ondas que nos van llegando. Por lo tanto, nos llega un tren de ondas tremendamente largo que dura mucho tiempo. Y esa es la primera cosa que la gente se da cuenta para poder verificar si es que hay un terremoto excesivamente grande. Mientras más tiempo dure, más grande es el terremoto. Y tienen bastante razón en eso. El asunto está en que nos hemos acostumbrado tanto a ese tipo de terremotos como el del 60, como el del 2010, el del 27 de febrero, como el de Illapel, el 16 de septiembre del 2015, que un poco hemos hasta calibrado nuestros sismómetros internos a ese tipo de movimientos. Sabemos cómo se sienten, sabemos que empiezan no tan intensos y que van creciendo a poco mientras van pasando las ondas P, luego viene la onda S que nos empiezan a zamorrear un poco más, luego vienen las superficiales que nos movilizan por completo por todos lados, nos levantan, nos botan y todo lo demás. Y esos son los grandes terremotos que tenemos, y mientras más grandes sean, también duran más tiempo, aparte de que obviamente se sienten más fuertes. Y de ahí entonces aparecen estos tremendos terremotos. Pero no son los únicos sismos que podemos tener. También hemos tenido sismos en fallas superficiales, como por ejemplo en Aysén en el año 2007, que hubo un sismo igual importante. En realidad fue una secuencia sísmica más o menos importante, que terminó con un sismo de magnitud mayor a 6, que generó un desprendimiento de una parte de un cerro que cayó al mar, y eso después generó un tsunami. Esos sismos son muy intensos, bastante intensos, sobre todo en la parte más cercana a ellos, pero no tanto en la parte más alejada, porque las ondas no alcanzan a viajar tanto antes de perder gran parte de su energía. Caso distinto es cuando nos vamos a los sismos más profundos. Cuando nos vamos a los más profundos tenemos aquellos sismos que llamamos intraplaca. La mayoría se genera en la placa de Nazca, la que se está metiendo de abajo. Se genera una pequeña ruptura dentro de ella, no muy grande, algo más o menos que llama la atención, pero no tanto. Y esa energía que se libera en esa ruptura se libera en poco tiempo, en bastante poco tiempo. Y tanto así de que si tú tuvieras, por ejemplo, un sismo de magnitud 6 en la costa, interplaca, entre las placas, y tienes uno de magnitud 6 intraplaca, tú vas a recibir la energía del intraplaca en menos tiempo y lo vas a sentir más intenso. Va a generar aceleraciones de suelo más grandes, va a hacer vibrar el suelo en frecuencias también que son más altas, y por lo tanto, si estás en un segundo piso, un tercer piso, lo vas a sentir muy fuerte. De hecho, el sismo que resultó ser más mortífero, si pudiéramos asociarle ese término, no fue el del 60, que fue el más grande de todos, sino que fue uno que ocurrió en Chillán en el año 1939, que fue en una intraplaca que terminó botando la mayoría de las partes de Chillán. Y eso llevó a más de 8000 muertes. Ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, ahí tenemos que pensar un poquito más en cómo hemos ido construyendo.
Bueno, en Chile hemos ido construyendo de maneras distintas con el pasar de los años. Si nos vamos a la parte histórica, desde que llegaban los españoles trataron de construir roca sobre roca como lo harían en Europa. Lo cual es súper bonito hasta que llega el primer terremoto y te bota todo al suelo, que es más o menos lo que les pasó. De ahí empezamos a ver maneras distintas de construir, maneras de tener viviendas que de alguna forma u otra aguanten los distintos terremotos que vamos teniendo. Y el objetivo un poco siempre ha sido el que las viviendas no se caigan, porque, y este es un detalle súper importante, el terremoto no necesariamente tiene que tener grandes daños asociados. En realidad no son los terremotos los que matan a la gente, son las construcciones que colapsan las que matan a la gente. Entonces, en el tiempo hemos ido tomando harta conciencia de ello. A lo largo de nuestra historia esto ha llevado a que hemos ido construyendo de manera cada vez más adaptativa ante los terremotos, pero no fue sino hasta ya inicios del siglo XX cuando realmente en Chile nos tomamos un poco más en serio esto. Tuvimos el terremoto de 1906 en Valparaíso, que fue bastante complicado, y después hubo un terremoto en 1928 cerca de Talca, que también fue muy grande y también tuvo hartos daños asociados. Por lo tanto, ahí empezaron a aparecer las ideas de cómo podemos construir de manera sismoresistente, bajo la intención de que los edificios no se caigan. Esto llevó a distintas indicaciones que fueron apareciendo, no una norma completa, pero sí varias indicaciones que fueron apareciendo en cuerpos legales para poder ir construyendo de manera que las cosas no se caigan. Algo súper obvio hoy en día, pero no fue hace tanto tiempo si lo piensan. Un detalle súper interesante de esta historia es que después del terremoto de 1939, el que les mencioné de Chillán, esto agarró mucho vuelo, obviamente, y más o menos como hacia fines de ya el siglo, de la década siguiente, es decir, hacia fines de la década de los 1940, entonces ya había más normativas en pie. Y había gente que no le gustaba esto, en particular arquitectos en Punta Arenas que no les gustaba esto, porque decían, bueno, acá en Punta Arenas no tiembla, no tiembla nada, no tenemos grande conciencia que tiemble. Y bueno, ellos no lo sabían tanto, pero en realidad es una cosa que tiene que ver con que los límites de placa son distintos en Magallanes. Y por lo tanto, para ellos el problema de construir sismo resistente era algo que se tenía que pensar de Aysén al norte. Era un tema del norte, porque allá hay terremotos grandes, allá te creo todo, pero acá no tiembla. Así que mandaron una carta, este grupo de arquitectos, mandaron una carta al gobierno central en Chile pidiendo que Magallanes fuera decretada zona asísmica. Es decir, que acá no tiembla, se reconociera eso, y por tanto no se construye de esa manera. La mandaron y a la semana hubo un terremoto de magnitud 7.5 en Punta Arenas. Así que no hubo mucha respuesta de parte de Santiago. Bueno, la cosa es que de ahí, con el pasar del tiempo, tuvimos nuestra primera normativa ya de construcción completa, que es la NCH 433, y esa apareció en 1972. De ahí en adelante ha habido distintas actualizaciones de la norma, porque con cada terremoto grande que ha ido pasando, eso nos lleva a que nosotros vamos también entendiendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque un poco tenemos el experimento. Pero claro, desde ahí hasta ahora ha habido hartos terremotos que han pasado grandes en Chile. Está el de 1985 en la zona central de Chile, está el del 2010 naturalmente, está el de Iquique del 2014, está el de Illapel del 2015, está el de Antofagasta en 1996. O sea, hay hartos terremotos bien grandes que han ido ocurriendo y que un poco han ido poniendo a prueba esta normativa. Y a esta normativa ha ido evolucionando, ya tiene cada vez más detalle para poder pensar en cómo se diseña, sobre qué suelo se tiene que construir y todo lo demás, y si es que tienes un suelo en particular, qué cosas tienes que hacer para poder construir en ese suelo, para evitar sobre todo que el edificio o la vivienda colapse. Y eso es lo fundamental de esa norma, es evitar que algo colapse, que algo se caiga, y de hecho se persigue penalmente a quien haya diseñado un edificio que en definitiva colapsa frente a un terremoto. Entonces también un ingeniero que está involucrado en esto sabe que tiene una responsabilidad importante, una responsabilidad que se puede perseguir de manera penal. Por lo tanto, es súper relevante entender que para nosotros en Chile esta evolución ha sido un tema que se ha ido pasando a través de los años. Sin embargo, nos falta todavía pensar un poco más en aquellos sismos intraplaca que les comenté, porque esos terminan siendo más intensos de lo que uno esperaría muchas veces, y a los sismos estos que son más superficiales. No tenemos tantos de esos grandes en general, y por lo tanto, si bien la normativa es maravillosa en muchos sentidos, te deja un poco de espacio en el cual
hay más actualizaciones que se le pueden seguir haciendo. Siempre se puede hacer algo mejor. Y lo bonito en Chile es que en ese sentido, en la construcción de infraestructura sismo resistente, Chile está a la vanguardia en el mundo. Ahora, sé que suena como súper evidente que si tienes tantos terremotos en un país como Chile, sea como natural que uno tenga que ir adaptando la forma en la cual se construye. Suena evidente. Y afortunadamente al día de hoy en Chile podemos decir que ante un terremoto de los grandes que tenemos, de magnitud mayor a 8 que se dan en la costa, no deberíamos esperar que los edificios colapsen. Lo cual te da mucha confianza cuando estás viendo un terremoto en Chile, porque sabes que donde estás parado no te debería pasar mucho en definitiva. Pero eso no se da en todos los países. Y claro, hay casos y casos. Podemos ir desde el caso donde tienes un estado fallido como Haití, donde previo al terremoto del 2010 allá, todo el mundo sabía y veía que las construcciones en Haití no iban a aguantar un terremoto como el que se podía esperar, y por lo tanto tenías una bomba de tiempo dando vueltas allá, porque en algún momento iba a haber un terremoto, ese terremoto iba a generar colapsos de casas y esas casas iban a terminar matando a mucha gente, que fue exactamente lo que pasó. Tampoco le puedes pedir mucho a un estado que no tiene realmente cómo invertir en resiliencia. Y ese es el problema. Al final, todo esto depende de decisiones de la sociedad. Hay otros casos donde tienes normativas de construcción sismo resistentes, pero que no las terminas de hacer cumplir por completo y que eso te da muchos problemas. Un caso de eso ocurrió en Turquía. Turquía el año 2023 tuvo 2 terremotos más o menos importantes en zonas donde colapsaron muchos edificios. Muchos edificios. Y ante la duda de si Turquía tiene o no tiene una normativa de construcción, la respuesta es que sí, Turquía tiene una normativa de construcción sismo resistente y parecía ser bastante seria. Pero con el pasar de los días después de estos terremotos, lo que se fue viendo es que las constructoras no habían cumplido con la normativa. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Aparentemente lo que pasó fue que el régimen de Erdogan necesitaba construir rápidamente para poder mantener su popularidad entre la gente. Y para poder hacer eso, una de las recetas típicas es construir muchas casas. Así que se preocupó de darle distintos permisos a las constructoras para saltarse a la normativa, de tal forma que las constructoras podían poner en pie lo que quisieran, poco menos, sin tener que gastar todo el tiempo que demoras en ir obteniendo los permisos, seguir verificando, para que alguien verifique exactamente que construiste de la manera que tienes que construir para cumplir justamente con la normativa. Ocurrió eso y los edificios se cayeron. Y son los edificios de hecho más nuevos los que terminaron cayéndose en muchos casos, dejando en claro que había un problema de los últimos años en cómo se había construido en Turquía. Ahí la corrupción fue lo que mató a la gente. No el terremoto te viene a preguntar si estás listo para él o no. La respuesta de si estamos listos o no depende enteramente de la sociedad, depende enteramente de cómo nosotros tomamos decisiones. Y no solo la respuesta, por lo demás, es en todo lo que se hace previo al terremoto. Y eso se ve claramente en lo que pasa con una normativa de construcción sismo resistente, por supuesto. De hecho, hay una anécdota personal que tengo que contarles. Me tocó estar en Marruecos, en la ciudad de Marrakech, para el terremoto más grande de la historia que se ha registrado instrumentalmente en el país. Un sismo, un evento de magnitud 6.8 bastante superficial, quizás parecido a lo que podríamos esperar en una falla de San Ramón en Santiago, con la diferencia que en vez de tener una gran ciudad al lado de la falla, tienes pueblos más chicos al lado de la falla, pueblos cordilleranos. Y en ese sentido, esos pueblos no están para nada preparados para un terremoto de ese tipo, al menos en la construcción, y terminó siendo un desastre tremendo en esos pueblos. Más de 3.000 personas murieron por lo demás, por la mala construcción. Yo estaba en la parte moderna de Marrakech cuando comienza el sismo y comenzó de manera sumamente impulsiva. Un gran movimiento inicial cuando llegaban las primeras ondas y después un segundo movimiento importante cuando llegaban las ondas S y luego las superficiales. Yo estaba con un grupo de chilenos, pero era el único geofísico dentro del grupo, así que siendo chileno, hice lo que todo el mundo un poco ha entendido que tiene que hacer después de un tiempo. Me preocupé de abrir la puerta donde estábamos para que no nos quedáramos encerrados en caso de que pasara algo. Obviamente me pregunté por qué está pasando esto ahora y luego le dije a la gente que se calmaran, tranquilos y que se preocupen de que no les caiga nada en la cabeza en definitiva.
Así que estábamos en eso, pasó el sismo, pasaban las ondas y uno esperaría que el edificio donde uno estaba haga lo que los edificios normalmente hacen, que es que se quedan oscilando durante un pequeño tiempo y que empiezan a dejar de oscilar después. Pasan las ondas y estos se quedan moviendo un poquitito y luego empiezan a moverse cada vez menos. El edificio empezó a hacer eso, pero con un detalle. Empezó a reducir, y siguió oscilando después que pasaban las ondas. Luego empezó a oscilar cada vez menos y luego empezó a oscilar más fuerte otra vez. Y luego volvió a oscilar un poquito más suave y otra vez más fuerte. Y fueron como 10 segundos en los cuales yo como chileno dije, esto no está bien. Y claro, ahí uno se termina de dar cuenta que no estás en Chile. Y que no tengo nada de conocimiento acerca de cómo se diseñó el edificio en el cual yo estaba. Y ciertamente no tengo confianza en los ingenieros que se encargaron de ese edificio. Por tanto, ahí sí te da miedo. Fueron 10 segundos que tuve que mantener la cara de póker frente a todo el resto del mundo, pero sí, claro, obviamente te da mucho miedo. Y después salimos, le avisamos a la familia que estábamos acá dando vueltas, que estábamos en Marruecos dando vueltas, que estábamos bien, que no nos había pasado nada. Nos juntamos con otros chilenos afuera, esto era más o menos cercano a la medianoche allá en Marruecos. Y de pronto empezamos a escuchar ambulancias y sirenas de ambulancias por todos lados y de bomberos. Y cada vez más seguido. Y fue ahí cuando uno se termina de dar cuenta que ese sismo iba a terminar llevando a muchas muertes. Pasé por Marrakech después, las partes más viejas, donde yo pensaba quedarme al principio, de hecho, cuando fui para allá, y había mucha casa destruida totalmente en el suelo. Y algunas que habían sido reforzadas estaban en pie y la que estaba al lado estaba en el suelo, marcando otra vez la importancia de construir de manera sismo resistente, pero también marcando el que la gente construía fundamentalmente para otro tipo de necesidades, pensando en el calor, por ejemplo, pensando en la parte turística. Y la verdad, ver ese desastre fue tremendo. Ver cómo después a las personas que estaban pasando las noches afuera en la calle, les iban a dar comida, pero les daban comida casi como si fueran animales. Llegaban con un par de potes de comida de aluminio y poco menos que se las tiraban. Y los niños se peleaban por esa comida de alguna manera. Las familias los mandaban a los niños para allá. Y la verdad es que fue bastante terrible. Y fue un desastre por completo en un país que no estaba preparado para esto. Pero también un país que no supo reaccionar. Y ahí es donde nos vamos a otros detalles. En Chile hemos tenido suficiente experiencia para reaccionar también. Lo que quiero poner en frente, eso sí, es que reaccionar no es todo. La razón por la cual en Chile podemos no tener grandes miedos a los terremotos realmente tiene que ver con que tenemos suficiente confianza en que no nos va a pasar algo terrible mientras nos mantengamos en las casas y estemos bien. Porque en definitiva, los edificios no se van a caer. Y eso es tremendo, te genera una sensación de seguridad tremenda. También te genera un poco de arrogancia en algunos momentos, porque en definitiva la gente dice, oye, pero ¿cómo te vas a mover con un sismo de magnitud 6? Pero sí, todavía hay harta gente que le tiene miedo a los sismos y es natural. El suelo se te mueve, no es algo que simplemente ocurra y que uno lo deje pasar así como así cuando el sismo es más grande. Así que no juzguen tanto los chilenos, no nos juzguen tanto cuando vean que un chileno en realidad como que no le importa mucho qué pasa con un terremoto, pero créanme que si pones un chileno en otro país que no sea Chile en un sismo y esa persona se da cuenta que está temblando, ya no va a ser lo mismo. Quizás mantiene más la calma que el resto, pero no va a ser lo mismo porque en algún momento se va a dar cuenta que no está en Chile y que no sabe exactamente cómo va a reaccionar la construcción que tiene al frente. Así que, volviendo sobre por qué nos pasa esto en Chile. Bueno, hemos tenido una historia grande de terremotos, ¿verdad? Y hemos podido conseguir realizar esto, hemos conseguido un poco preparar nuestras construcciones frente a los terremotos. También hemos reaccionado de buenas maneras ante estos terremotos en el pasado y un poco cada vez lo estamos haciendo mejor. Hasta en la institucionalidad estamos mejor parados ahora que antes. Sin embargo, hay otras cosas que todavía están ahí pendientes. Por ejemplo, los tsunamis. Después de grandes terremotos en la zona costera, tú deberías esperar tsunamis. Y eso es algo que lo tenemos más o menos asociado, pero quizás es una de las cosas que más se nos olvida. Y es un error tremendo, porque resulta de que corregir el problema, en particular prepararnos ante tsunamis que van a ocurrir en el pasado, o sea, que van a ocurrir, porque resulta que corregir el problema, es decir, prepararnos para tsunamis que van a ocurrir en el futuro, pasa por
cambiar la manera en que nuestras ciudades están diseñadas. Y eso ataca nuestra forma de desarrollo. Eso es un problema gigante que no hemos querido resolver realmente como sociedad. E incluso la reacción de las personas ante un terremoto que tenga un tsunami tampoco va a ser la mejor cuando ocurra. Caso en cuestión, cuando fue el terremoto del 2015 en Illapel, la gente en Viña del Mar recibió alerta de tsunami rápidamente tratando de arrancar en auto, generando un atochamiento vehicular de inmediato, lo cual si hubiese habido un tsunami en Viña del Mar, que no hubo, habría sido muy complejo porque habrías tenido mucha gente atrapada ahí. Entonces, nos falta mucho por hacer en ese sentido. Todo bien con la parte de los terremotos, pero los fenómenos que vienen después, ouch, ahí nos falta. Así que no crean que lo tenemos todo listo ni todo resuelto. Hemos estado mejorando, cada vez estamos un poco mejor y esperamos estar mejor en el futuro. Y quizás por ahí va la razón de por qué no le tenemos tanto miedo a los terremotos, porque nos hemos ido adaptando en el tiempo. Y si bien todavía obviamente les tenemos harto respeto, esperamos cada vez tener menos desastres o que los desastres que vayamos teniendo sean cada vez más pequeños. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Pueden chequear mi podcast junto a Víctor Orellana que se llama Qué Desastre en Spotify y pueden encontrar mis libros también en Busca Libre. Voy a darle una búsqueda por ahí, les dejo los links abajo. Chao, chao. Todavía está temblando. Ahora ya no. Ya sigo.